Buenas noches para todos mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Es un privilegio, una alegría podernos reunir nuevamente y mirar cada uno de sus nombres aquí escrito en la pantalla y también las personas que están conectadas por la línea telefónica. Le damos la bienvenida, que Dios los bendiga y que Dios resplandezca cada día de su gloria y de su amor sobre cada uno de nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta noche y los invito a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Amén. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Acá encontramos la historia de dos personajes, Ananías y Zafira. Micrófono, listo. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos y amigos, en esta noche he tomado esta historia, este relato bíblico de esta pareja que dice que eran esposos, porque quiero compartir con ustedes algunas consecuencias que acarrea el pecado. Entonces, retomando la historia, dice que esta pareja tenía una heredad, pero que la vendieron. Recordemos que en este momento estábamos en la iglesia primitiva y dice que ellos todo lo que tenían era de todos. Ellos compartían todos sus bienes y si alguno vendía una heredad, ese dinero era para todos. O sea, tenían un acuerdo y un compartir y como un bien común. Entonces, dice que ellos vendieron una propiedad, no sabemos qué es, la Biblia no lo describe como tal, pero dice que la vendieron. Y fue el hombre primero, Ananías, ante Pedro, y le llevó el dinero. Pero Pedro, quien el Espíritu Santo estaba con él,
el Espíritu Santo le mostró lo que estaba sucediendo con Ananías y con Zafira. Y dice que cuando llegó este hombre, Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Qué quiere decir? Que Ananías dejó que en su corazón entrara Satanás y que Satanás en ese momento lo engañara. Y también Satanás lo que hizo fue envolverlo para que mintiera acerca de la venta de esta heredad. Y de pronto no, y la Biblia dice, o sea, no fue como tal el pecado que él guardase el dinero, porque como lo leímos, la heredad era de él antes de que la vendiera, y después de que la vendió, el dinero era de él. Pero ¿qué fue lo que el agravio que él cometió? Fue haber dicho una mentira, fue haber querido engañar tanto a Pedro, pero primordialmente a Dios. Por eso Pedro le dice: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para que mintiese? Entonces ahí vemos un grave pecado, que es la mentira. Y la mentira también acarrea consecuencias muy tristes para la vida del ser humano. Para Ananías, ¿cuál fue esa consecuencia? La muerte, porque dice que él cayó y él expiró, o sea que él murió en ese momento. Y lo más terrible fue que murió engañando a Dios, creyendo él que estaba engañando a Dios, porque sabemos que Dios no puede ser engañado ni puede ser burlado. Vemos que después entró también su esposa Zafira, y Pedro también le hizo la pregunta: Zafira, ¿en tanto precio vendieron la heredad? ¿Y qué dijo ella? Sí, en eso. ¿Y qué le pasó a esta mujer? También murió ahí en ese preciso momento, porque se había puesto de acuerdo con su esposo para decir esta mentira. Y ellos creyeron que estaban engañando solo a los hombres, pero realmente estaban engañando a Dios. Entonces he tomado esta historia como introducción al tema que les voy a hablar en esta noche, que son las consecuencias del pecado. Amén. Y de pronto ustedes digan: no, pero nosotros ya somos una iglesia conformada, somos cristianos, somos creyentes, conocemos la palabra. Y sí, eso está muy bien y yo sé que es así. Pero también, si nosotros examinamos nuestra vida, así como nos dijo Pablo, que nos examináramos a nosotros mismos, qué cosas todavía hay en mi vida, qué secuela hay del pecado en mi vida, que no me deja tener una relación libre, una relación bonita, una relación de confianza con nuestro Dios. Tal vez todavía en nuestra vida hay pecado, en nuestra vida todavía hay inmoralidad, ¿sí? Entonces debemos quitar estas cosas de nuestra vida para que nosotros podamos, como dice la palabra, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Entonces vamos a iniciar con el concepto de pecado. El pecado es toda transgresión contra Dios. Esa es como la definición general. Es toda transgresión que hacemos en contra de Dios. Pero también es todo pensamiento, palabra o acción que va contra la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pecamos también con nuestro pensamiento y con nuestras palabras, y obviamente con algunas
de las acciones que todavía hay como en nuestra vida del viejo hombre, podámoslo decir así, que está haciendo todavía como que eco en nuestra vida y no nos ha permitido avanzar en el camino de Dios. Entonces vamos a ver 4 consecuencias en esta noche del pecado. La primera de ellas es que el pecado nos aleja de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y podemos ver que desde el principio, cuando Adán y Eva, lo encontramos allí en Génesis, en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, encontramos este relato, cuando Adán y Eva pecaron, no por comer el fruto prohibido precisamente, sino porque desobedecieron lo que Dios les había dicho. Entonces, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron cuando pecaron? Se asustaron, ¿cierto? Tuvieron miedo. Y cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron? Fueron corriendo y se escondieron y se taparon con hojas para que Dios no viese su desnudez. Y esa desnudez, ¿qué era? El pecado, ¿cierto? El pecado que ellos habían cometido. Entonces, desde ese momento podemos ver que el pecado nos aleja de Dios, que Dios no se aleja del ser humano, Dios no se aleja de nosotros, sino que es el ser humano, por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, de sus malas acciones, es el que se aleja de Dios. Pero también podemos encontrar en Santiago capítulo 4, versículo 4, que dice: cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y acá no se está refiriendo en cuanto a la amistad con las personas, sino en cuanto a la amistad con los placeres y con las vanaglorias del mundo. Dice que si un creyente todavía quiere ser amigo del mundo y todavía como que los placeres del mundo lo atraen, entonces cuidado, porque usted se está constituyendo un enemigo de Dios. Así como nos dice la palabra, o somos de Dios o somos del diablo, pero de los dos bandos no podemos ser. Entonces debemos tomar una decisión, y la decisión es hoy: o usted de Dios o usted del diablo, o usted es del reino de los cielos o es todavía del mundo. Entonces debemos reflexionar y debemos interiorizar estos conceptos. Que si nosotros todavía estamos queriendo las cosas del mundo, los placeres que nos está ofreciendo Satanás, entonces nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Es tiempo de cambiar nuestra perspectiva y es tiempo de cambiar nuestro pensamiento y de entregarnos integralmente a nuestro Dios. Amén. Segunda consecuencia del pecado es que destruye nuestra relación con Dios. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si la persona, si el ser humano está sembrando mentira, está sembrando engaño, está sembrando infidelidad, entonces esto también es lo que recibirá. Esto es lo que segará. Y acá, como vimos en la historia, que esta pareja quería engañar a Pedro, no sabiendo que ya el Espíritu Santo le había mostrado a Pedro lo que estaba sucediendo. Quería engañar a Dios, ¿sí? Pero ¿qué les pasó? Murieron por causa del pecado. Por eso dice la palabra de Dios: no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Cuidado con las personas que de pronto cogen esto como un deporte, como un juego. Dios no es un juego. La palabra de Dios no es un juego.
sino que la palabra de Dios se debe tomar con toda seriedad, con todo respeto, con toda reverencia y con todo amor, porque es una palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios para nosotros. Amén. La tercera consecuencia del pecado es que destruye nuestra área espiritual y también nuestra área física y personal. El pecado interfiere profundamente en nuestra área espiritual. ¿Por qué? Porque llega el desánimo, porque ya no se siente el deseo o la necesidad de hablar con Dios, es decir, de orar. Tal vez, muchas veces, por causa de la vergüenza o el remordimiento que tenemos en nuestra vida por el pecado. Ya no se siente el deseo de leer la palabra, de escudriñar las escrituras y mucho menos de adorar a Dios con un cántico o un himno espiritual. Y es ahí donde el enemigo comienza a trabajar y a traer a la memoria también los pecados de tiempos atrás. Es decir, empieza Satanás a jugar y a mover sus fichas para que usted cada día se vaya desanimando y usted cada día sienta menos esa necesidad de orar y esa necesidad de tener esa relación personal con Dios. Entonces, mis amados hermanos, por eso vemos que esa consecuencia del pecado afecta nuestra parte espiritual y también nuestra área personal. También afecta nuestras relaciones personales. ¿Por qué? Porque usted empieza a buscar culpables. Cuando hemos pecado, cuando hemos sentido que nos están pasando de pronto cosas malas, que de pronto el vecino, el amigo, entonces él sí está bendecido, él sí está prosperado y yo no. Entonces empezamos a buscar un culpable, ¿sí? Y ahí es donde se inician también los pleitos, se inician las contiendas por causa del pecado y eso es lo que el enemigo quiere. Y eso es lo que el enemigo busca, destruir esas relaciones interpersonales y sobre todo la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. La cuarta consecuencia del pecado es que nos lleva a la muerte. Y vimos el ejemplo muy claro, ¿cierto? ¿Qué les pasó a esta pareja? Murieron. ¿Por causa de qué? Del pecado. Por causa del engaño, por causa de la mentira. Y dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. Y pueda que no sea en el momento muerte física, sino está hablando de la muerte espiritual, de la muerte de nuestro espíritu, de la muerte de nuestra alma. Y cuando nuestro espíritu muere, entonces imagínense, se muere toda relación con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con no dejar perder esa relación que nosotros tenemos con Dios por medio de la oración, por medio de la búsqueda de la palabra y por medio de su Santo Espíritu que está con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pero para esto también Dios nos ha mostrado un camino. Dios también nos ha mostrado unas garantías, podámoslo decir así, si nosotros buscamos de Él, si nosotros nos acercamos a Él, Dios tiene una oportunidad para nosotros. Amén. Si nosotros buscamos al mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, y eso lo encontramos allí en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Entonces, primero, buscar a Dios, buscar al mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo,
No hay otro mediador, no hay otro intermediario, no hay otra solución, sino que es nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros ante el Padre. Amén. Lo otro que nosotros podemos hacer es confesar nuestro pecado, algo muy importante. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios, que si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel, Dios es justo y Él perdona cada uno de nuestros pecados y nos limpia, dice, nos limpia de toda maldad. Otra cosa que nosotros podemos hacer para buscar esta solución, para que Dios nos perdone, para acercarnos a Él, es arrepentirnos. El arrepentimiento es un requisito para no perecer y acceder a la salvación. Es apartarse del pecado. Cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, nosotros nos apartamos del pecado. Nosotros dejamos atrás esta vida que llevábamos, esa vida de pecado, esa vida de desobediencia y nos volvemos a Dios. Dice Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Entonces esa es la esperanza y eso es lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros. Que si todavía hay pecado en nuestra vida, que si hay maldad en nuestra vida, que Dios nos está presentando esta oportunidad para venir a Él y dice que no importa cuál sea el pecado, no importa cuál sea todavía esa debilidad, esa falla que haya en nosotros. Dios está dispuesto a perdonarnos. Y así como leímos ahí en Isaías 1:18, que si nuestros pecados fueren como la grana, dice que serán emblanquecidos. Y el Señor Jesucristo hizo ese sacrificio allí en la cruz del Calvario, ¿cierto? Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestra enfermedad, Él llevó nuestro dolor, a causa de que nosotros fuésemos salvos y libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. El otro que podemos hacer es entregar totalmente nuestro corazón a Dios. Dios acepta nuestra entrega. Dios obra en lo más profundo de nuestro corazón cuando le permitimos que lo haga, cuando le permitimos entrar a nuestra vida, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando le decimos, Dios mío, yo quiero que mores eternamente en mi vida, que sigas conmigo hasta el fin del mundo, hasta la venida tuya, para yo poderme ir en ese momento que seremos arrebatados con Él juntamente en las nubes. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abre la puerta, entraré en tu casa y cenaré contigo. ¿No les parece maravilloso, mis amados hermanos? Abrirle la puerta de nuestra vida, abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor, y dice que Él entra, ¿sí? Y que Él cena con nosotros. Mire, tener esa dulce compañía del Señor es lo más hermoso y es la experiencia más linda que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios podemos tener. Y todo esto, mis amados hermanos, con el fin de que, y ustedes dirán, no, pero la hermana Julia, porque hoy está hablando del pecado y todo esto. Pues es que Dios colocó esa palabra en mi corazón para hablarles a ustedes en esta noche, porque no sabemos si nos volvamos a encontrar. No lo sabemos, no sabemos si la venida del Señor sea esta noche. No lo podemos saber. Y Dios puso esta palabra en mi boca para hablarles a ustedes, porque Dios quiere
que su iglesia se presente ante Él como una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, sino como una iglesia santa, hermosa y adornada para Él. Amén. Eso es lo que está pidiendo Dios de nosotros y eso es lo que quiere, que nosotros seamos un pueblo santo, un pueblo preciado para Él, porque nosotros dice la palabra de Dios que somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, un real sacerdocio, y Dios quiere que nosotros pongamos en práctica estas cosas, y que si la venida del Señor es hoy, es esta noche, es mañana, como les dije anteriormente, no lo sabemos, pero que nos encuentre con un vestuario limpio, con un vestuario hermoso, con un vestuario sin ni una manchita, sin una arruguita, sino que sea un vestuario espléndido para el Señor. Así, mis amados hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo y no sé si haya algún anuncio pastoral en esta noche.